avanzar porque esta clase está un poquito larga. Ahora van dos clases. Yo voy primero con bacilos gram-positivos, formadores de esporas, y luego va el doctor Bruno con Staphylococcus. Clase 23 y 24, o sea, se va a pasar lista 2 veces. Ok. Bueno, el día viernes el licenciado Caires les habló de bacilos gram-positivos. Ahora yo voy a hablarles también de bacilos gram-positivos, pero que tienen una pequeña particularidad, y es que son bacilos gram-positivos formadores de esporas. Número 1, formadores de esporas. Y la segunda particularidad es que vamos a ver 3 géneros que, además de formar esporas, producen toxinas. O sea, vengo a hablarles de una clase literalmente tóxica, como mi ex. No me vayan a poner, es broma, es para que se despierten. Ok, entonces vamos a hablar de género Bacillus, Clostridium y Clostridioides. Los objetivos están en su programa, pero vamos a hablar de características generales de estos 3 géneros. Vamos a hablar de las características morfológicas microscópicas y de la fisiología de estas bacterias, de los principales factores de patogenicidad o factores de virulencia. Virulencia no es de virus, es cualquier cosa o cualquier componente que le ayude a la bacteria a causar daño en el hospedero. También vamos a hablar de las principales enfermedades que estas bacterias causan y de las características epidemiológicas de cada una de estas especies. Vamos a comenzar con el género Bacillus. Y de este género ustedes ya tienen la idea de más o menos cómo va la clase, porque ya vieron una especie en el laboratorio con la que hemos venido trabajando desde hace varias prácticas, y es Bacillus subtilis. Claro que Bacillus subtilis no es patógeno para el humano, entonces no lo vamos a retomar en esta clase. Estamos hablando de la familia Bacilliaceae, del género Bacillus y de las especies Bacillus anthracis y Bacillus cereus, que sí son patógenos para el humano, o sea, de importancia médica. Un poquito de historia. Allá por 1800 y algo, Christian Ehrenberg lo descubrió por primera vez, no solo a esta bacteria, sino a otro conjunto de bacterias, pero a este género en aquel momento solo lo describió como con forma de bastón. No sabía nada más, solo vio microorganismos, y cabe aclarar que fue Bacillus subtilis la primera especie que este señor observó. Luego, como 40 años después, Ferdinand Kohn lo nombró, en aquel momento lo habían nombrado como Vibrio subtilis, y Ferdinand Kohn lo nombró Bacillus subtilis y observó y describió la formación de esporas, que era una estructura totalmente diferente que se encontraba dentro del bacilo. Luego vino Robert Koch, y con esta bacteria se basó y comenzó a realizar o a plasmar los postulados de Koch, que más adelante lo vamos a ver en el taller de factores de patogenia. ¿Qué son los postulados de Koch? Son unas ideas o un planteamiento que Koch dio para decir esta especie es patógena o este género es patógeno porque hace esto, esto y esto. Y si tienen eso en común, pues son patógenos para el humano. De Bacillus se conocen alrededor de 70 especies o más. Son ubicuos en tierra, en agua contaminada, y pues la principal característica, además de las esporas, es la producción de toxinas. El principal microorganismo o el microorganismo prototipo es Bacillus anthracis, que es el microorganismo que produce anthrax o carbunco, el verdadero anthrax, porque ya van a ver en la siguiente clase que hay un anthrax que no es verdadero porque es causado por otra bacteria. Bacillus cereus es un bacilo que básicamente ocasiona intoxicaciones alimentarias. Entonces, en cuanto a la morfología, ustedes ya la conocen, y a la fisiología, estamos hablando de que son
bacilos gram positivos, por todo lo que ustedes ya conocen, que no me voy a detener en eso, que ya lo vieron en morfología y estructura bacteriana. Son o se disponen o se agrupan en cadenas largas. Yo creo que más de alguno ha tenido la oportunidad de ver esas cadenas en el laboratorio. Son cadenas largas, son bacilos muy grandes. No me interesa que se aprendan la medida, pero va de 1 por 3 a 4 micras. Eso es solo para que, a comparación de otras bacterias, ustedes puedan ver que son bacilos extremadamente grandes para una bacteria. Tiene extremos cuadrados, la espora está ubicada en posición central y aquí pueden haber especies inmóviles y especies móviles. Las que son móviles, esta movilidad se la confieren los flagelos perítricos. Son aerobios estrictos, pero también hay anaerobios facultativos y son, por ende, catalasa positivo. Quiere decir que utilizan la enzima catalasa para protegerse o defenderse contra las especies reactivas de oxígeno. En este caso, el peróxido de hidrógeno. Si se recuerdan, la catalasa descompone el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. Utiliza como fuentes principales de energía nitrógeno y carbono. Tiene un crecimiento óptimo a pH neutro y tiene un amplio rango de temperatura en la que puede crecer. ¿A qué se debe esto? A la formación de esporas. Ahora bien, esas eran características de manera general para las dos especies que vamos a tocar en esta clase. Ahora vamos con Bacillus anthracis primero. Entonces, ya creo que está claro la parte de morfología, pero cabe mencionar que para Bacillus anthracis, además de todo lo que ya sabemos, de formación de esporas, bacilo gram positivo, extremos cuadrados, espora central, tiene la particularidad que, a diferencia de Bacillus cereus, este produce cápsula. Ustedes ya vieron a Klebsiella en el laboratorio con una cápsula que se describe como polisacárida. En la mayoría de bacterias, las cápsulas son polisacáridas, a diferencia de Bacillus anthracis, que ya vamos a ver de qué está constituida la cápsula. Bacillus anthracis, esta especie posee bacilos que son aerobios y que no son hebolíticos. Okay. Si son aerobios, ya dijimos, catalasa positivo. Crecen muy bien a temperaturas, ahí dice 30-37 grados, pero puede ser incluso desde 4 grados hasta 40 grados o más. No fermentan carbohidratos y son inmóviles. Bacillus anthracis es inmóvil, no posee flagelos. Por eso me detuve en esto, porque a diferencia de Bacillus cereus, la fisiología es un poquito diferente. ¿Cómo se evidencia la catalasa positiva? Pues se ve esta reacción de burbujeo intenso, que es la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces, los 4 principales factores de virulencia de esta especie, las esporas en primer lugar, la cápsula, la producción de toxinas sumamente potentes y los plásmidos de virulencia. Vamos a hablar de muchas toxinas, no les miento, son un montón, no solo de esta especie, sino de toda la clase va llena de toxinas. Entonces, para la formación de esporas, voy a mencionar aquí lo que ustedes ya conocen, y esto aplica para todas las especies y géneros de esta clase. ¿Por qué me interesa que formen esporas? Otras bacterias no lo hacen, solo Bacillus y Clostridium y Clostridoides. Eso le permite, o más bien la esporulación se da, esto ya lo saben, ustedes hicieron una espora bien bonita en su manual, con las partes. Entonces la espora se forma a partir de cuando el bacilo se ve desprotegido, cuando se ve con falta de nutrientes, cuando hay cambios extremos de temperatura, desecación, incluso le permite ser resistente a desinfectantes químicos y a cambios bruscos en pH y temperatura. Para eso sirve la espora, y necesito que lo tengan en mente, porque si de aquí en adelante solo me enfoco en toxinas, ustedes ya saben que todos estos géneros y especies producen esporas, todos los de esta clase. Ahora bien, con respecto a la producción de cápsula, Bacillus anthracis es la única especie
de las que vamos a ver de Bacillus, que produce cápsula. La diferencia es que esta es la excepción a la regla. Todas las demás cápsulas que son producidas por otras bacterias son cápsulas polisacáridas. Esta no. Esta es una cápsula polipeptídica. Cápsula polipeptídica. Hasta en negrita está. Y el principal componente de esta es el ácido poligamma-D-glutámico. Ácido poligamma-D-glutámico, o también conocido como poligamma-D-glutamato. ¿Para qué le sirve la cápsula Bacillus anthracis? Para la adhesión, pero principalmente para evitar la fagocitosis. Entonces, esto le sirve como, es un factor de virulencia principal, no el más importante, pero sí es importante para esta especie. Ahora bien, la producción de toxinas. Bacillus anthracis tiene la capacidad de producir dos toxinas importantes, y estas se forman a partir de la combinación de tres proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? El antígeno protector, el factor edema y el factor letal. Esas son las tres proteínas. La combinación del antígeno protector y del factor edema forma o produce la toxina del edema o la toxina de edema. Y la combinación del antígeno protector con el factor letal va a producir la toxina letal, que es la más importante y la que va a matar o a hacer el mayor daño. Entonces, comencemos por aquí. Ese es el antígeno protector, que lo describen como PA83. Este, obviamente, primero tiene que anclarse a un receptor de membrana, que es este de aquí. Donde está la flecha roja, ahí comienza el proceso, para que no se vayan a perder de este lado. Entonces, el antígeno protector 83 se va a anclar al receptor de membrana, que puede ser el A, todo con mayúscula, ANTXR1 o ANTXR2. Cuando se ancló a la membrana, va a venir una proteasa y lo que va a hacer es escindir las dos partes, digámoslo así, la cabeza, que es esa verdecita, y el cuerpo del antígeno protector 83, y lo va a dividir en el antígeno protector 20, que es el verde, unidad 20, y el azul en antígeno protector 60. ¿Cuál es el importante aquí? Este que está en azul. El otro se perdió, no es importante. El azul sí, porque va a polimerizarse y va a tener una conformación heptamérica, y esta es la que me va a servir para poder anclar al factor edema y al factor letal. Una vez anclados, que son estos que están aquí en rojito y anaranjado, cuando se anclan a ese heptámero que se ha formado por medio de endocitosis, va a penetrar a la célula y posteriormente va a formar un poro. Por medio de ese poro va a salir el factor letal y el factor edema y van a ocasionar daño. En el caso del factor edema, pues transforma el ATP a AMP cíclico, y eso va a hacer que el proceso final va a ocasionar la inhibición de la fagocitosis. Eso por una parte. Y la otra parte, el factor letal, lo que va a terminar haciendo es inactivar a estas proteínas MAPKKS y va a inactivar la señalización celular. Entonces aquí va a haber, además del edema que se formó aquí, va a haber daño y destrucción tisular, entonces la célula puede morir. Por eso es peligroso. Entonces, de los dos factores, el más importante, factor de virulencia de Bacillus anthracis, va a ser la toxina letal. Aquí hay otra imagen para que tomen ustedes a la hora de estudiar, la que les sea más fácil. Y como cuarto factor de virulencia tenemos los plásmidos. En su clase de genética bacteriana se mencionó que era un plásmido. Un plásmido de virulencia es una molécula de ADN extracromosomal, molécula circular, es decir, que no tiene nada que ver con el ADN bacteriano, sino que está afuera, y que tiene genes que codifican a factores de virulencia. Entonces, en el caso de Bacillus anthracis hay dos plásmidos importantes, que son el PXO1, que van a codificar genes para la producción de la toxina del anthrax o la toxina letal, y el PXO2, que va a
codificar genes para la síntesis de la cápsula. ¿Qué tipo de cápsula dijimos que es? Polipeptídica. ¿Y cuál es el componente principal? Ácido Gamma de glutámico. Muy bien. Pues si están poniendo atención, qué bueno. Qué bueno, porque para el parcial yo creo que ya terminaron de estudiar. Ok, entonces, ¿dudas con las toxinas y plásmidos hasta aquí? ¿No? No se oye. ¿No se oye? Ah, va. Ok. ¿Dudas? Todo bien, ok. Vamos ahora a mencionar la enfermedad. Solo mencionar, porque ya la descripción de signos y síntomas va para el próximo. Así que continuará. Pero bueno, los cuadros clínicos, ¿cómo se manifiesta el anthrax? Principalmente de tres tipos. El más frecuente es el anthrax o carbunco, que es sinónimo, anthrax o carbunco cutáneo, que se da, o se han visto casos en el 95% de personas afectadas. Luego está, y este entra por piel lesionada, heridas y esporas que ingresan en la piel lesionada. Luego tenemos el carbunco respiratorio o por inhalación, y este se da en un porcentaje bien bajo, 5% o menos. Y tenemos también el carbunco gastrointestinal. Este es más raro, ni siquiera lo describen con porcentaje, pero es por ingestión de las esporas. Y hay un cuarto que a veces se menciona, que es el anthrax por inyección. Este es más que todo con personas que hacen uso de sustancias psicoactivas como la heroína. Cuando la heroína, por ejemplo, va infectada con esporas, contaminada con esporas, puede ocasionar también anthrax. En cuanto a la epidemiología, es una bacteria cosmopolita, está en todo el mundo, es una zoonosis porque nos podemos contaminar a partir o infectar a partir de animales, principalmente animales que tienen pelaje, como cuáles, como los caballos, ganado vacuno, ganado bovino, las alpacas también, y de hecho se describe por inhalación, el anthrax por inhalación como enfermedad del esquilador de ovejas, porque en otras latitudes donde se usa mucho la lana o el pelaje de las ovejas, hay casos recurrentes, tal vez no inhalatorio, pero sí por anthrax cutáneo. Ok, la vía de transmisión, por lo tanto, es por contacto directo, por inhalación y por ingestión. Esta bacteria se ha usado mucho, igual que otras que vamos a mencionar más adelante. Bueno, no se ha usado mucho, pero ha habido como riesgo de bioterrorismo por el uso de estas bacterias. En Rusia, en 1979 pasó que hubo un brote de anthrax porque en una base militar se liberaron algunas esporas, más de 60 personas murieron. Luego en Estados Unidos en el 2001, este sí fue un acto de bioterrorismo. No fueron tantos casos, se mandaron unas cartas contaminadas con esporas a periodistas y políticos. Hubo 22 casos y de estos 5 fueron letales. Entonces, actualmente hay como ciertos lineamientos en el mundo para esas bacterias que se pueden usar como arma biológica para que no se pueda hacer. O sea, si va a haber guerras, son de otro tipo, ustedes ya vieron, pero bioterrorismo ahorita no, está prohibido. Y pues las zonas endémicas, África, Asia, Medio Oriente y también Latinoamérica. Aquí no es que veamos casos de anthrax todos los días, no hay, pero sí puede haber en otros países que están cercanos a nosotros. Ok, ahora vamos con Bacillus cereus. Este bacilo es importante porque, a diferencia de Bacillus anthracis, que dijimos que es aerobio, estos son anaerobios facultativos. La espora puede estar en posición central, pero también puede estar en posición subterminal, o sea, no totalmente en el extremo, pero sí más inclinada a un lado que el otro. Y son móviles. Bacillus anthracis es inmóvil, Bacillus cereus es móvil. Esa es la forma de estudiar transgen, ir comparando cada especie, cada género, a ver si hay diferencias o similitudes. Entonces, ahora los factores de virulencia son las esporas, otra vez, formación de biopelículas,
toxinas y enzimas. Entonces, las esporas creo que ya está claro, eso ya se lo saben de memoria para siempre. La formación de biopelículas les sirve para poder adherirse mejor a los tejidos que van a infectar, en donde van a causar daño, y para darle resistencia a ciertos desinfectantes también. Y la producción de toxinas. Aquí sí, hay más toxinas que en antrax. Tenemos dos formas de manifestación como clínica de estas toxinas. Es la forma emética y la forma diarreica. Para cada una actúan diferentes toxinas. ¿Qué es emesis? Emesis es la palabra técnica o clínica para decirle al vómito. Entonces la forma emética nos va a dar vómito. Claro que en el otro ciclo vamos a ver que pueden pasar incluso con diarrea también, pueden usar así, pero bueno, la forma emética se da principalmente por la toxina cereúlida. Esta toxina es termoestable. ¿Y qué pasa con esto? Cuando ustedes comen algún alimento que está contaminado con el bacilo y se produce esta toxina, lo importante de esto es saber que las manifestaciones clínicas van a comenzar en menos de 5 horas. O sea, si ahorita desayuno algo y en 3 horas ya empiezo con ganas de vomitar y eso, puede que sea una intoxicación alimentaria. Entonces, es un péptido cíclico que resiste a temperaturas altas y al pH ácido del estómago y enzimas digestivas también. Por eso puede actuar fácilmente. Se asocia mucho a comidas como arroz frito y pasta. Actúa como un ionóforo de potasio que va a alterar la función de la mitocondria y va a causar daño celular. Y también activa de alguna forma la serotonina, a la liberación de serotonina, y esta va a afectar al centro del vómito, y por eso es que se da la forma emética. Ahora bien, en el caso de la forma diarreica es un poquito diferente porque las toxinas diarreicas son termolábiles, y no solo es una, sino son 3. Se describen 3 tipos: la hemolicina BL, la toxina no hemolítica y la citotoxina K. La hemolicina BL tiene 3 componentes principales: la P, la L1 y L2, y van a ocasionar o a formar un poro en la membrana, y de esta forma van a ocasionar daño al epitelio. No me interesa que se aprendan esas que están entre paréntesis, pero sí el nombre de las toxinas. Ok, entonces, la toxina no hemolítica igual tiene 3 componentes: la toxina no hemolítica A, B y C, y van a hacer prácticamente lo mismo: la formación del poro y daño a la célula. Y la citotoxina K, que es similar a las toxinas de Clostridium perfringens, que vamos a ver más adelante, y esta puede ocasionar incluso, además del daño a la célula, va a ocasionar necrosis. Necrosis, cada vez que usted vea la palabra necrosis, significa falta de irrigación y probablemente, o más bien no probablemente, sino tejido muerto. Y estas toxinas, la toxina diarreica, que se compone de estas 3, se asocia mucho a alimentos cárnicos, productos cárnicos y salsas. Fácil, vean. Este cuadro se lo hice para que se les sea más fácil a la hora de estudiar. Revísenlo, porque no hago cuadros por gusto. Entonces, ahí básicamente están todas las toxinas que puede producir Bacillus cereus, qué forma de enfermedad dan, y el mecanismo de acción, y si se asocia a un plásmido o no. Salud. Por ejemplo, la toxina cerulida sí se asocia a un plásmido que también posee Bacillus anthracis, que es el PXO1. Y de esos plásmidos que mencioné para este género, la P es minúscula. Fíjense en salud. Fíjense bien en las mayúsculas y minúsculas de cada palabra que pongo. Y otras enzimas, como cuáles les sirven a Bacillus cereus, las fosfolipasas, para degradar fosfolípidos de membrana, poder invadir y poder diseminarse en el tejido. Las proteasas también degradan las proteínas de matriz celular y ocasionan daño celular. La stereolicina, que es una hemolicina y que permite el crecimiento bacteriano. Si recuerdan, estamos hablando de una especie anaerobia. Entonces, las hemolicinas sirven para que... ¿Qué es una hemolicina? Sirve para alistar eritrocitos.
hemocicina. Si pisan eritrocitos va a haber menos oxígeno en la región en donde va a estar actuando la bacteria y por esa razón es que le es más fácil reproducirse. Y por último la esfingomielinasa, que degrada la esfingomielina, que forma parte también de la membrana celular. ¿Dudas? Porque ya voy a cambiar de género, de bacterias. No me ponen. Okay. Epidemiología, me falta. Igual, es cosmopolita, es ubicuo, está en agua, aire, suelo contaminados y alimentos contaminados. Cabe mencionar que para estos bacilos, ¿quién cree que causa el daño? ¿El bacilo o la toxina? La toxina, exacto. Entonces, ¿sí me sirve o no me sirve de nada dar tratamiento para el bacilo? Eso es solo una pregunta capciosa. Sí, la toxina es la que va a causar el cuadro clínico propiamente, pero si hay bacilos y son patógenos, van a seguir produciendo toxina, ¿verdad? Okay. Entonces, la principal vía de transmisión es por la ingestión de alimentos contaminados con la toxina. Ahora sí, vamos con el género Clostridium y Clostridioides, que hasta hace unos años era un solo género, pero se dividieron, los separaron. Entonces, esta que está aquí abajo no va con esta, ya le voy a explicar. La mayoría, bueno, los Clostridium pertenecen a la familia Clostridiaceae. El género es Clostridium y las especies de importancia médica que vamos a retomar en esta clase son el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum y Clostridium perfringens, que son los tres que pertenecen a esta familia. Clostridioides difícil lo puse aquí porque antes era Clostridium difícil. Ahora ya la mayoría sabe que es Clostridioides difícil el género, bueno, la especie. ¿Y esto por qué se hizo? Porque se ha venido estudiando la secuenciación de ARN ribosomal y se determinó que sí tiene mucho que ver con Clostridium, pero que no pertenece porque no tiene, o sea, filogenéticamente es distinto al género Clostridium. Entonces decidieron sacarlo de ahí y ponerlo en la familia Peptostreptococcaceae. Género Clostridioides y especie Clostridioides difícil. Entonces, si hablamos de Clostridium y Clostridioides, son bacilos gram positivos, se conocen más de 100 especies actualmente y pues por ese estudio de secuenciación de ARN que les digo, de ARN ribosomal, se han clasificado en 19 grupos. La mayoría de importancia médica están en el grupo 1. Son saprófitos, algunos son patógenos, como los que voy a retomar ahorita, y son ubicuos también, se pueden encontrar en suelo, agua contaminada, en tracto gastrointestinal de hombres y animales también. Entonces ahí les he puesto este cuadro es viejito, es de un libro viejito, pero por eso les hago la diferencia. En rojito les puse Clostridioides porque no pertenece a este género. En cuanto a la morfología y fisiología, otra vez son formadores de esporas. Y en este caso sí no va a estar en posición central, puede estar en posición subterminal o terminal. Son anaerobios estrictos, a diferencia de Bacillus anthracis. Por ende, si son anaerobios estrictos, son catalasa negativo. También no tienen la capacidad de reducir nitratos a nitritos. Son móviles, aquí sí hay flagelos períticos, fermentan carbohidratos, son sacarolíticos y también son proteolíticos. Ahora vamos con Clostridium tetani. ¿Les suena? ¿Qué enfermedad? Tétanos con ese final. Okay. Estos tienen una sensibilidad alta al oxígeno y a las especies reactivas de oxígeno. Son anaerobios estrictos, acuérdense de eso.
No son invasores, pero sí hay toxemia. Además de eso, producen toxinas muy potentes. De hecho, la toxina tetánica y la toxina botulínica, que sigue a continuación, son las dos toxinas más potentes que han sido estudiadas que ocasionan daño en el humano. De todas las toxinas que estamos viendo este día, estas dos son las más potentes. Y si me preguntan la más potente, es la toxina botulínica. Ok, entonces vamos a hablar ahorita de, necesito que traigan a su mente cosas que vieron en neuroanatomía y fisiología, porque tenemos que enfocarnos en qué parte anatómica vamos a estar hablando con esta toxina. ¿Sí se recuerdan de la médula espinal? Hasta anterior, neurona motora, alfa. Ok, excelente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay dos toxinas principales, la tetanolicina, que es una hemolicina lábil al oxígeno y que va a hacer lo mismo que hacen todas las hemolicinas, lisar eritrocitos. Y a partir de eso el bacilo puede reproducirse porque va a estar favoreciéndole el hecho que haya una disminución de oxígeno en el tejido donde está siendo inoculado. Y luego produce la otra, que es la más importante, y es la tetanospasmina, unido, solo una E. Tetanospasmina o toxina tetánica, cualquiera de las dos formas está bien, que es una neurotoxina termolábil. Neurotoxina porque esta toxina va a afectar directamente al sistema nervioso central. Es una toxina que está formada, una toxina tipo AB. Cada vez que en una clase ustedes vean toxina tipo AB, significa A de activity, B de binding, o sea, la parte A va a ser la parte que va a realizar la actividad enzimática y la parte B va a ser la parte que va a estar uniéndose a la célula del hospedero. Entonces, la parte A, la cadena ligera, va a inactivar el complejo SNARE. Si se recuerdan, ese complejo está constituido por unas proteínas que permiten la escisión de vesículas de neurotransmisores. En este caso, lo normal que estaría pasando en una persona normal sin el bacilo de tétano es que está la interneurona inhibitoria aquí, esta pequeña, que tiene vesículas de neurotransmisores inhibidores, por eso interneurona inhibitoria. ¿Qué va a pasar? Normalmente las proteínas del complejo SNARE, que son la sinaptobrebina a la cabeza o VAMP2, VAMP2, van a escindir estas vesículas y van a liberarse dos neurotransmisores inhibidores que son GABA. ¿Qué es GABA? Ácido gamma aminobutírico, y glicina. GABA y glicina se liberan y esos neurotransmisores van a actuar a nivel de la membrana presináptica de la neurona motora alfa hasta anterior, para que se libere la acetilcolina. Entonces, ustedes saben, recuerden el fisio, la acetilcolina sirve para que se dé en las fibras musculares la contracción. Entonces aquí normalmente se da la liberación de la acetilcolina y por acción de glicina y GABA se va a detener la acción de la acetilcolina, ya no se va a liberar y esa contracción va a finalizar. Pero ¿qué pasa cuando está actuando la tetanospasmina? Es esta que está aquí. La tetanospasmina va a actuar directamente a nivel de la neurona inhibitoria o de la interneurona inhibitoria, va a bloquear la salida de GABA y glicina y por ende no va a haber alguien que esté diciéndole a la neurona motora: mira, ya deja de liberar acetilcolina. Entonces la acetilcolina se va a estar liberando constantemente y por eso en el cuadro clínico se ve la parte de parálisis espástica, que no es lo mismo espasticidad que espasmo, pero ese es el error que se comete hace bastante tiempo y los autores lo dicen así. Entonces, para fines de exámenes, lo que pasa aquí es una parálisis espástica, que esto, la no inhibición de la liberación de la acetilcolina, ocasiona que haya
una contracción sostenida, un aumento del tono muscular sostenido y con espasmos dolorosos. Por eso es que cuando esto pasa, no hay quien inhiba, la contracción sigue su curso y se conoce como parálisis hepática. Entonces, ¿cuáles son las proteínas a las que va a inactivar la toxina? PAM2 o sinaptobrevina, ¿verdad? Entonces no se pueden cortar o extinguir las vesículas que contienen los inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores que mencioné? GABA y glicina. Okay. La dosis letal humana mínima es de 2.5 nanogramos por kilo. Entonces, si ven, es una dosis extremadamente baja para poder ocasionar daño. Pero no es la más potente es la que viene después. Entonces, el cuadro clínico se evidencia como tétanos generalizado, tétanos localizado, tétanos cefálico, que es el más peligroso, y esto va de acuerdo a la localización en donde entra la bacteria. Y el tétanos neonatal, que este se ha asociado anteriormente a los recién nacidos, o sea, de 0 a 28 días, que han tenido una contaminación o infección al momento de cortar el cordón umbilical. Se ven así los cuadros, o sea, ahorita no ha habido como por ejemplo aquí en el país no hemos visto tétanos, pero se ven así por el aumento del tono muscular sostenido. Y eso se conoce, esa posición se conoce como opistótonos, y esta se conoce como risa atónica. Y trismo también hay, trismo o trismus, que es la contracción de los músculos maceteros. Anato, ven cómo es importante integrar todo. ¿Vean? Okay. También, en cuanto a la epidemiología, es de distribución mundial, es ubicuo, también coloniza tracto gastrointestinal en unos animales como los caballos. El mecanismo de entrada es por heridas, por aplastamiento, por quemaduras y por mordeduras también. Todo esto está controlado actualmente por el alto índice de vacunación que hay, incluso en nuestro país, porque anteriormente se había estado notificando incluso más de 1 millón de casos al año en todo el mundo. Y también en casos, en el 2010, por ejemplo, hubo 26 casos en neonatos y en personas mayores de 60 años. Entonces no es algo, si bien no es cierto, no lo estamos viendo a diario en la consulta, pero sí pasa. Entonces, por eso es importante la vacunación. Espero que aquí no haya nadie antivacuna. Vamos ahora con Clostridium botulinum. Clostridium botulinum es un bacilo parecido a Clostridium tetani, pero tiene ciertas particularidades en cuanto a la producción de toxinas. Hay 7 serotipos toxigénicos que van de la A a la G, pero en el humano hay 4 principales que afectan y son el serotipo A, B, E y F. Igual es ubicuo, agua, suelo, tierra contaminados y tracto gastrointestinal de animales, y también se encuentra en alimentos conservados. Ya lo vamos a ver más adelante. Es móvil, tiene flagelos perítricos. Igual tiene espora central, subterminal o terminal, y crece muy bien a temperaturas cálidas, entre 18 y 40, si ven. Lo de la temperatura, lo del pH, tiene mucho que ver con bacillus también, porque debido a la capacidad de formar esporas. Y puede crecer muy bien en presencia de sal también. Entonces la toxina botulínica está formada por, esta solo es toxina botulínica, está formada por cadena ligera que tiene un dominio y la cadena pesada que tiene 2 dominios. Entonces, en el caso de la cadena ligera, lo que hace es, otra vez, extinguir el complejo Stern, que cabe mencionar, aquí no estamos hablando a nivel del sistema nervioso central. En tétanos sí, aquí no, aquí vamos a estar hablando a nivel de la unión neuromuscular, solo membrana presináptica y músculo. En el caso de la cadena pesada, el dominio HN le da
la entrada de esta cadena L en la neurona y el dominio HC va a darle la unión específica al receptor. ¿A cuál receptor? Al angiósido GB1A. Y si se fijan, la dosis vital es mucho más baja que en tétanos, va de 0.1 a 1 nanogramos por kilo. Entonces esta es la toxina más potente. Ok, entonces las toxinas se nombran como PONTA. Disculpen, en el tiraje les va a salir como mucha letra, pero aquí está mayúsculas y minúsculas, fíjense en eso. Extremolábil se puede calentar a 80 grados por 30 minutos y pierde su toxicidad, o a 100 grados por 10 minutos. ¿Cómo pierde su toxicidad? Se separan los dos dominios de la cadena pesada. Entonces, además de la toxina botulínica, se sintetiza otra toxina que es la proteína clostridial. Bueno, esta no es toxina, es una proteína que se sintetiza al mismo tiempo para proteger a la bacteria del pH gástrico o el pH ácido. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya neurona motora, eso ya no. Ahorita estamos hablando a nivel de la neurona, de la membrana presináptica y de la unión neuromuscular propiamente. Igual, acetilcolina de nuevo. Entonces, si dijimos que la cadena ligera va a existir al complejo SNARE, no se va a liberar, no va a poder cortar las vesículas, en este caso de acetilcolina. Aquí ya no hablamos de lisina ni GABA. Las vesículas de acetilcolina no se escinden porque hay inactivación del complejo SNARE, de la sinaptobrevina, y si no hay acetilcolina, no hay contracción. Entonces aquí pasa al revés. En vez de contraerse el músculo no va a recibir ninguna señal y no va a haber contracción. Y esto desencadena o finaliza en una parálisis flácida. Es decir, no hay movimiento ni contracción para nada. Que lo normal sería que sí se libere la acetilcolina, pero en el botulismo no se va a liberar. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, ¿cuáles son? Hay dos proteínas que se van a inactivar y que no van a poder escindir las vesículas con acetilcolina, y son la PAM2 y la STAM25. La que yo menciono, que es sinaptobrevina, es la misma PAM2. Ahora bien, en cuanto a la enfermedad, hay tipos de botulismo también. Está el botulismo alimentario, que es el primero, que es el más frecuente. El botulismo infantil o de lactante, que este se da principalmente por consumo de miel o leche en polvo. Por eso se recomienda no darles miel a los niños menores de 2 años, porque ahí puede ir la espora del bacilo. El botulismo de las heridas, que es similar a Bacillus anthracis, cuando hay alguna lesión en piel, puede penetrar por ahí. Y el botulismo por inhalación o iatrogénico también. Que esto, de nuevo, lo vamos a ver en la transmidosa. Cabe mencionar que esta toxina, por ser tan potente, no crean que solo se queda a nivel de, por ejemplo, una intoxicación alimentaria, sino que también puede matar. Porque si estamos hablando de músculos, si es botulismo por inhalación o generalizado, eso puede ocasionar que los músculos de la respiración también no puedan contraerse. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los músculos de la respiración? Diafragma, intercostales. Muy bien. Entonces, si no se contraen, no va a haber respiración y estos pacientes pueden morir. Así que para que vean la importancia. Obviamente, ahora con la cosmética, con dermatólogos y eso, se ponen botox en la cara para que no se hagan las arruguitas y eso, pero son dosis sumamente bajas y tiene que serlo un experto, solo cirujano plástico o dermatólogo, si no, no vayan a ningún otro lado. Si se van a poner botox, yo no me pongo, pero en algún momento puede pasar. Ok, entonces, en cuanto a la epidemiología de Clostridium botulinum, es de distribución mundial. Los reservorios, tierra, agua contaminadas, tracto gastrointestinal de animales. Algo importante es que, si vamos a hablar de alimentos, principalmente puede encontrarse en alimentos enlatados,
en alimentos empacados al vacío, o sea, estas bolsitas como de pescado y otras cosas que venden en el súper, el alimento puede verse nítido, o sea, como ahí no hay nada, eso me lo puedo comer. Pero como es la toxina la que está ahí, no sabemos, o sea, el alimento puede estar nítido, pero puede haber toxina. Y también estos encurtidos, frutas en azúcar, en miel, todo eso puede tener a este vacío. Otra vez, hice otro cuadro para que les sea más fácil estudiar. Otra vez, no he hecho estos cuadros por gusto, revísenlos. De hecho está como resumida toda la parte de las dos toxinas más potentes, así que espero que les sirva. Vamos con Clostridium perfringens y luego con el último género y terminamos. Ok, en el caso del Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo siempre que forma esporas, pero no siempre forma esporas. Más que todo las cepas patógenas. Se conocen más o menos 30 especies. Este es inmóvil y produce toxinas letales también que van a destruir tejidos. Y también, además de estas toxinas que son histolíticas o que son propiamente de tejido o célula, van a producir una enterotoxina que va a actuar a nivel del tracto gastrointestinal. Y aquí hay varias. Está la toxina alfa. Les he puesto la letra, la pueden poner como se escribe o la pueden poner con letras griegas, pero si ponen letras griegas, háganlas bien, porque hacen unas que no se entiende qué es. Ok, entonces son 5 toxinas con letras griegas y la enterotoxina de Clostridium perfringens. La toxina alfa, que es una lecitinasa que va a alisar eritrocitos y que también produce agregación plaquetaria. ¿Qué significa eso? Que puede haber formación de trombos a nivel de piel o a nivel de tejido donde el bacilo esté actuando. Luego está la toxina beta, que es una citotoxina que forma poros en la membrana lipídica y eso va a poder ocasionar una enteritis necrosante. Pueden encontrarlo como necrosante, necrotizante, todo es lo mismo, es sinónimo de tejido muerto. La toxina epsilon, que también es otra citotoxina que va a producir edema y hemorragia. ¿Qué es edema? En el espacio intersticial, acumulación de líquido en el espacio intersticial, gracias. Luego está la toxina iota, que tiene una acción termonecrótica y aumenta también la permeabilidad vascular, así como la toxina teta con H intercalada, que también tiene efectos hemolíticos y también forma poros para destruir la célula. Entonces, si ven, son muy parecidas, pero cada una hace algo diferente. Y la enterotoxina del Clostridium perfringens, esta es termolábil y va a producir una hipersecreción a nivel de yeyuno e ilio, y esto va a producir diarrea acuosa y también puede producir diarrea hemorrágica, pero esto va para el otro ciclo. Los serotipos de Clostridium perfringens, de la A a la E, cada uno produce la toxina alfa, puede producir la toxina alfa, y aquí está resumido el tipo de las demás toxinas beta, epsilon y iota, que son las más importantes, de acuerdo al serotipo que las produce. Ok, entonces estos cuadros son bien extravagantes. Puede ocasionar intoxicación alimentaria a partir de productos cárnicos. Si a ustedes les gusta comer carne cruda, pues es mejor calentarla. Si les gusta término medio como a mí, mejor no se arriesguen. Pueden producir también enteritis necrosante en sus intestinos, no es de humanos, pero sí puede pasar en humanos. Eso está muerto, eso no sirve. O sea, de verdad el paciente puede morir por un tipo de intoxicación de esta bacteria. También puede ocasionar celulitis, miositis purulenta y gangrena gaseosa. La celulitis, llámese celulitis a la verdadera celulitis, como un término médico, a una infección en la piel, que es dada por algunas bacterias, no solo por esto, también por otras.
vamos a ver en otro momento. Y por último puede ocasionar septicemia. Entonces estos cuadros son críticos. El paciente incluso puede perder extremidades o miembros a raíz de esto, porque hay falta de irrigación, no hay circulación sanguínea y eso hace que el tejido muera por completo. Entonces el tipo más frecuente en cuanto a la epidemiología es Clostridium perfringens serotipo A. Se encuentra en tracto gastrointestinal de animales y hombres también, humanos, y se ha descrito anteriormente que se encuentra en un 5% en el tracto genital de las mujeres. Entonces esto también se asociaba mucho a cuando se hacían abortos instrumentales, pero como ilegales o con un ambiente no esterilizado, y se daban infecciones de este tipo, e incluso se podría perder, o sea, había una infección tan fuerte que podría afectar mucho la parte pélvica de la mujer. Entonces, sí es importante conocer esto porque no sabemos con qué tipo de paciente estamos tratando. También están ubicuos en suelo y agua contaminados y para eso no hay vacuna. Y ahora vamos con el último género, Clostridioides difficile, este es más corto. Entonces quedamos claros en que ya no forma parte del Clostridium, ¿cierto? Ok. Otro bacilo positivo, es anaerobio estricto también, forma esporas y se relaciona mucho al uso prolongado de antibióticos. Es decir, el cuadro clínico no solo se da a partir de uso de antibióticos, sino también de ciertas sustancias que este bacilo puede producir. Entonces, en una pequeña cantidad se describe que este bacilo puede formar parte de la microbiota del humano. Entonces produce también toxinas, aparte de las esporas. Las toxinas son la enterotoxina. Miren, les voy a pasar la clase. Lo estaba pensando porque no todos vinieron por común, pero se la voy a pasar. La enterotoxina A y la citotoxina B son las dos toxinas importantes que producen Clostridioides difficile. La enterotoxina A, enterotoxina, si ustedes escuchan entero, intestino, se une a membranas del borde en cepillo del intestino, aumenta la permeabilidad intestinal, hay una inflamación marcada y esto va a llevar a la producción de diarrea acuosa o también hemorrágica. Y la citotoxina B, que es la más importante, esta ocasiona propiamente la necrosis intestinal. Y la inflamación es mucho más intensa y produce un cuadro que se conoce como colitis pseudomembranosa, que es un cuadro peligroso también. O sea, si estos bacilos se van a la circulación, la toxina, todo eso puede matar. Colitis pseudomembranosa y la diarrea asociada a antibióticos. ¿Por qué diarrea asociada al uso prolongado de antibióticos? Porque si yo mencioné que forma en una pequeña cantidad, puede formar parte de la microbiota del humano, cuando usted toma antibióticos está prácticamente barriendo su microbiota intestinal. Y si usted hace eso y este bacilo es resistente a ciertos antibióticos, él va a seguir y se le va a hacer mucho más fácil reproducir y diseminarse y crecer en el estómago, en el intestino, en el colon principalmente, y ocasionar todo el daño que ya estamos viendo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues, ¿a qué antibióticos puede ser resistente? Se lo voy a mencionar, yo sé que no es fármaco, pero es importante que lo sepan. A la liposamida, como la clindamicina, a las cefalosporinas, como la ceftriaxona, ceftazidima, y a las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino y levofloxacino, que son antibióticos que en nuestro país se venden y se comercializan libremente. Entonces, sí hay riesgo, siempre hay riesgo de que pueden haber algún cuadro de este tipo aquí. Y pues en el hospital igual se pueden detectar esporas en pacientes infectados y eso puede contribuir como una fuente exógena para poder tener esta infección. ¿Preguntas? ¿Todo claro?
Bueno, si no me escriben el correo y si no pueden buscarme en mi currículo antes del parcial. Ok. Otro resumen. Pero eso ya, creo que ya lo tienen claro. Ok. Esa es la video y eso es todo. Gracias. ¿No tienes otro cuaderno? Se me olvidó comprarlo. ¿Y ustedes cómo se gastan tanto si yo escribo exactamente lo mismo que ustedes? Yo no me acabo de entender. Es que ya me voy a terminar el segundo. Es que tu cuaderno, no sé, bueno, no sé. Te iba a decir por las rayas, pero escribir bien separado. No, a mí se va a terminar el segundo. No, pero ¿sabes qué me he fijado? Que a mí en una página me cabe lo que era lo que escriben dos. A ver, ¿qué pasó? Eficiente. De verdad, estoy ofendido con los mismos recursos, hermosos. Así es eficiente, vos sabes que casi yo lo tengo. Justificamos, lo logramos, pero ¿a qué costo? Ay, ¿Qué pasa esto?